Hermanos, necesitamos confiar en el Señor. Los hijos de Israel cuestionaban el poder de Dios y dudaban de que Dios pudiera hacer algo para salvarlos. Sin embargo, hermanos, ellos vivían en una constante incredulidad, como a veces nos pasa a muchos de nosotros. Los hombres en la actualidad tienden a veces a dudar del poder de Dios. Esto es realmente una ignorancia total. La palabra del Señor dice, versículo 18, porque así ha dicho el Señor, el que ha creado los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra y la hizo, Él la ha establecido, no la creó para que estuviera vacía, sino la formó para que fuera habitada. Yo soy el Señor, dice la palabra, y no hay otro. ¿Qué piensa usted cuando lee este versículo de la palabra del Señor? Que Él creó todas las cosas, los cielos y la tierra. ¿Qué viene a su mente? Hermanos, nada sucede en esta tierra si no es la voluntad de Dios. Y nosotros creemos que todo lo que está pasando es la voluntad de Dios. Ahora, el texto nos dice, hermanos, así dice el Señor, el que ha creado los cielos. Él es Dios. Si Dios creó el cielo y la tierra y nos creó a nosotros, hermanos, ¿no es suficiente esto para que nosotros confiemos en su gran poder? Para que nosotros estemos seguros y tengamos paz en nuestro corazón acerca del poder de Dios. Y hermanos, todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Él habló y todo fue hecho. Su palabra es poderosa. Así que tenemos que vivir confiados en el Señor. Y hermanos, el Señor formó la luz, las tinieblas, Él hace la paz. Y el versículo 7 de este capítulo dice, yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy quien hace todas las cosas. Creo la paz, dice, y también ¿qué otra cosa? La adversidad. Esto significa entonces que lo que estamos viviendo no es realmente, hermanos, una cuestión de casualidad. Dios ha permitido esta adversidad. Ahora, todo lo que Dios hace es santo. Por lo tanto, hay un propósito santo de parte de Dios en medio de esta circunstancia, porque Él tiene el control. Crear la adversidad no significa que Dios crea el pecado. Significa que Él hizo la tristeza, la miseria y la desgracia, y que estas sean consecuencias realmente del pecado de la humanidad. El hombre se ha olvidado de Dios, se ha apartado del camino del Señor. Y pareciera ser que muchas personas hoy en día están sensibles a escuchar la palabra del Señor. Y pareciera ser que muchas personas hoy en día están vulnerables. Sin embargo, mis hermanos, Dios está llamando a su iglesia a predicar el evangelio. Pero el evangelio, hermanos, va a ser su obra de transformación en aquellos que el Señor determinó para salvación. Muchas personas, inclusive en este tiempo, tratan de buscar a Dios, pero una vez que el miedo, que la psicosis ha pasado, vuelven nuevamente como el perro vuelve a su vómito y como la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo, porque lo que les mueve realmente no es un profundo arrepentimiento. Mucha gente hoy en día está tratando de buscar a Dios por miedo, pero eso no significa que en esas personas realmente hay una conversión.
Dios quiere que le busquemos en todo tiempo, en el tiempo de angustia, en el tiempo de necesidad, pero también en el tiempo en que podemos contar las bendiciones del Señor, en el tiempo en que Dios derrama bendiciones sobre nosotros. Porque Él hace la paz, dice la palabra, y también hace la adversidad. Así que la paz que nosotros estamos deseando ahora en medio de esta circunstancia, solamente la puede generar el Señor. Ningún gobierno, ninguna estrategia, nada puede crear la paz en el hombre más que el Señor. Por eso, hermanos, Él es nuestro verdadero Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el amor de Dios? ¿Dónde está su amor en medio de esta circunstancia? ¿Nos ama el Señor? ¿Tiene interés en nosotros? Entonces, si Dios nos ama y tiene interés en nosotros, ¿por qué no hace algo entonces? Y estas preguntas estaban en el corazón del pueblo de Israel. Los hombres y las mujeres en la actualidad se preguntan lo mismo. Y Dios responde a las preguntas revelando al profeta lo que estaba haciendo y lo que se proponía hacer. Corrigió, hermanos, la terrible ignorancia que existía respecto a su amor y su interés por el pueblo. Demostró el Señor que estaba trabajando silenciosamente y discretamente todo el tiempo. Yo lo desperté, lo levantaré a él en justicia, versículo 13, y allanaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y dejará ir a mis cautivos, no por precio ni por soborno, dice el Señor de los ejércitos. El Señor pensaba traer libertad al pueblo. Dios todo el tiempo, hermanos, estaba trabajando y llevando a cabo sus propósitos. La pregunta es, ¿se ha olvidado Dios de nosotros? ¿Se ha olvidado el Señor de nosotros? ¿Tiene interés el Señor en nosotros? Hermanos, Dios tiene preparado algo para mostrar a las naciones su gloria. Y mis amados hermanos, el Señor no ha cambiado. Así como trajo a Israel libertad en Egipto, así como los judíos estuvieron 70 años en Babilonia y estuvieron bajo una cautividad y una situación terrible, y el Señor les trajo bendición. Aun cuando el pueblo fue infiel, el Dios eterno siempre ha permanecido fiel, porque Él es nuestro Dios. Hermanos, nosotros debemos saber que Dios puede usar cualquier cosa. Usó a Ciro, un gentil, para salvar a su pueblo escogido. A veces parece como que Dios está ausente y ahora estamos orando y parece que las noticias, en lugar de alentar a la comunidad, trae mayor preocupación. Pero mis amados hermanos, el único que puede contener todas estas cosas es Dios. Ni siquiera está en nosotros, porque nadie puede obstruir los planes del Todopoderoso. Nadie puede decirle al Señor, ¿qué haces? ¿Qué dirá el barro al que lo formó? ¿Qué haces? Porque Él es soberano. Y Dios, hermanos, debe ser glorificado por todas las cosas que Él permite en la vida de cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, por una parte nosotros tenemos que ser responsables en actuar en consecuencia de las circunstancias, pero otra parte entender también que las circunstancias son el elemento que Dios usa para moldear a su pueblo. Pero también, hermanos, es el elemento que Dios va a usar, hermanos, para quebrantar a las naciones. Esperamos que en este tiempo la palabra del Señor llegue a muchas personas y muchos en verdad vengan a los pies de Cristo, no motivados por un espanto, no motivados por una psicosis, sino porque realmente entiendan el evangelio que el Señor Jesucristo vino a salvar
Él vino a morir por nosotros, Él vino a vivir para que por medio de su vida seamos justificados y por medio de su muerte nuestros pecados hayan sido expiados y libertados de la muerte por medio de su resurrección. Él es Dios, verdaderamente tú eres Dios misterioso, oh Dios Israel, el Salvador. Hay cosas que no entendemos a veces de los planes de Dios. Lo que sí estamos seguros, hermanos, es de dos cosas así de manera rápida y sencilla. Dios tiene el control de todas las cosas y Dios tiene el conocimiento de todas las cosas. Así que eso debe llevarnos a nosotros a vivir en una confianza plena de amor y de gracia, porque el soberano Señor de los mundos, que controla los monstruos del mar, controla los virus también, controla las bacterias, porque no hay, hermanos, un elemento tan diminuto que pueda escapar al conocimiento del infinito Dios de los cielos. Así que Él controla todas las cosas, controla los mares, controla las tormentas, controla la naturaleza, controla todo. Así que Dios tiene el control de todas las cosas. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Amén.